Muy buenas noches, queridos hermanos, participantes de este estudio de los libros poéticos y de sabiduría del Antiguo Testamento. Continuamos con la introducción que ya habíamos iniciado en la anterior sesión. Habíamos considerado los relacionados a la poesía bíblica, a los libros poéticos y la literatura sapiencial en la introducción general. Ahora vamos a seguir considerando como introducción a la literatura de festivales, que es parte de esta clasificación, y también veremos de manera general introductoria a la literatura apócrifa o deuterocanónica. En relación a la literatura de festivales, es importante considerar que en la clasificación literaria de la Biblia en hebreo, que se clasifica o se divide en tres partes, ustedes recordarán la primera parte, la ley, los primeros 5 libros para nosotros, o Torah, y la segunda clasificación es los profetas o Nehemim en hebreo, y la tercera clasificación de los escritos Ketuvim. Ahí es donde se encuentran estos libros denominados de literatura de festivales. Estos escritos son 5, tenemos ahí justamente en esa clasificación hebrea de los escritos, al libro de Zut, Esther, Lamentaciones, Eclesiastés y Cantares. Estos 5 libros entonces corresponden a la literatura denominada de festivales. ¿Por qué se llaman de festivales? Porque justamente estos libros es tradición judía leerlos en sus fiestas anuales. Esa relación de fiestas con los libros, por ejemplo, se puede decir que el libro de Cantar de los Cantares se relaciona con la fiesta de la Pascua, por su connotación, digamos, de relación de amor entre Dios y su pueblo, y eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando consideremos al libro de Cantares específicamente. El libro de Lamentaciones de Jeremías, obviamente se recuerda, se lo lee, se lo comenta, digamos, recordando la destrucción de Jerusalén. Justamente fue el profeta Jeremías que profetizó la caída, digamos, del pueblo de Israel, y lo trágico que ocurrió fue justamente la destrucción de Jerusalén. Al recordar este suceso histórico es que se lee, digamos, el libro de Lamentaciones. Eclesiastés, el predicador, se asocia con la fiesta de los tabernáculos. Esther es el favorito de leerse en las fiestas de Purim, y Zut se relaciona con la fiesta de los tabernáculos. Entonces cada uno de estos escritos tiene una relación de lectura, de meditación, de reflexión comunitaria con las fiestas judías. Eclesiastés y Cantares, estos 2 libros, en nuestra división literaria en la Biblia en castellano, se corresponden también a la literatura de festivales. Eclesiastés y Cantares son entonces literatura de festivales. ¿En qué se caracterizan estos libros? De hecho, no están escritos en un vacío intelectual, sino responden al contexto de fiestas judías. Esa es una característica, ¿no? Responden a ese contexto de celebración judía. Justamente la sabiduría de Israel floreció y llegó a su apogeo con Salomón, que ha sido considerado uno de los sabios más grandes en la historia judía, y es parte de esta literatura. Pasemos a considerar ahora lo relacionado a la literatura apócrifa o deuterocanónica. En primera instancia, entonces, consideremos qué significa apócrifo. El término apócrifo viene de apócrifa, del griego, que significa escondido o escondidos. Y el término deuterocanónico significa secundariamente canónico.
secundario, es decir, no es secundariamente o en segundo lugar inspirado, podríamos decir, ¿no? Es el término que generalmente se usa en el ambiente católico romano. ¿Cómo es que surgen estos libros deuterocanónicos o apócrifos? Bueno, en la época de Jeremías, el profeta Jeremías, se dio una importancia, digamos, a los sabios y se los situó a ellos al nivel, digamos, de los profetas y de los sacerdotes. Estos sabios, considerados a ese nivel, fueron también elevados, digamos, a mediadores de la revelación bíblica, y de ahí, digamos, surge ese movimiento que produce estos escritos pseudo inspirados, podríamos decir, que no se encuentran en nuestro canon evangélico, que consta de 66 libros. ¿Cuáles son también otra característica de estos libros? Es que son el de sabiduría y eclesiástico, que son parte, digamos, de estos libros, han sido escritos en el siglo II a.C. En la literatura sapiencial hay porciones apócrifas también en Baruch y Cuarta de Macabeos. De hecho, Baruch y Macabeos no se encuentran en el canon bíblico. A propósito, el canon bíblico quiere decir, nos referimos a la lista de libros considerados, aceptados por la Iglesia, por los creyentes, como palabra de Dios, como inspirados. ¿Por qué usamos estos dos términos, apócrifo o deuterocanónico? Es una tradición evangélica cristiana protestante llamarlos apócrifos, que quiere decir libros escondidos, llamándolos así porque su significado, el contenido de estos libros, se los considera no inspirados y de naturaleza escondida, literalmente. Sin embargo, desde la Iglesia Católica, desde la teología de la Iglesia Católica Romana, no se usa el término apócrifo, sino deuterocanónico, es decir, secundariamente canónicos. En segundo lugar, digamos, inspirados de manera secundaria. Y esa es la diferencia, digamos, de criterio que se tienen. Pero ¿por qué los estudiamos? En primer lugar, porque es necesario, digamos, como estudiantes, como teólogos, en nuestra formación, conocer esta literatura que es parte, digamos, también de la literatura religiosa, cristiana en general, pero además es parte, tienen una rica fuente histórica, por ejemplo, los libros de Macabeos, que es necesario que los conozcamos por su fuente, su relato histórico, que es valioso conocerlos. ¿Por qué los estamos considerando también en esta sección? Porque ya habíamos visto que gran parte, o algunos libros, corresponden al conjunto de la literatura sapiencial, festiva y poética, que es la materia, el objeto de estudio que tenemos en este módulo. Hasta aquí entonces hemos llegado a introducir estos libros poéticos y sapienciales, y además deuterocanónicos. Vamos a ir en las siguientes sesiones profundizando cada uno de estas divisiones de los libros poéticos y también los sapienciales, y culminando con los deuterocanónicos. El Señor les bendiga.